Quería yo hacer esto porque esta tarde se desató un debate interesante por un lado y preocupante por otro lado respecto de unos jóvenes que decidieron lanzar un bote de sopa de tomate, un simbolismo un poco dada que yo tampoco alcanzo a entender, sobre un cuadro de Van Gogh de la National Gallery en Londres. En realidad el cuadro no sufrió desperfectos porque evidentemente estos cuadros están protegidos, porque los que cuidan estas obras de arte, que son el patrimonio de todos los seres humanos, incluidos de estos, pues saben que hay gente así en el mundo. Hemos tenido la destrucción de la Piedad a cargo de un loco que la atacó con un martillo hace muchos años. Hemos tenido a los talibanes destruyendo los budas de Bamiyan. Hemos tenido a ISIS, el Daesh, haciendo polvo el Museo de Mosul o destruyendo Palmira, una ciudad que es fundamental para el estudio de las civilizaciones, de todas las civilizaciones, no solo de la gente que hoy vive donde se desarrollaron. No es novedad esto, ¿no? Pero yo hice una serie de comentarios y las respuestas me alarmaron muchísimo. Gente que dice, las protestas son muy necesarias, hay que concientizar a la gente del problema del cambio climático, del problema de los combustibles fósiles, un poco con la idea de que nadie habla del tema, el tema está fuera del debate público, nadie está tratándolo y por lo tanto es necesario hacer una acción extremadamente llamativa, extremadamente arriesgada incluso, para lograr que la gente vea esto que no está viendo nadie, o por lo menos así me lo han puesto. Yo escribí un poco a vuela pluma, como suelo hacerlo, y ese es uno de mis defectos, o de mis virtudes, depende cómo lo quieran ver. Escribí a vuela pluma un hilo en Twitter, y entonces quiero aclarar este hilo o abundar sobre él. Primero que nada hablé de su lema, fui al sitio web de Stop Oil y fui a las declaraciones de estas dos chicas, de cuyo idealismo y sinceridad y buena disposición no dudo, así como no dudo de su absoluta ingenuidad, de su profunda ignorancia y del hecho de que nadie les ha enseñado a pensar. Su lema, lo que dijeron ellas es: ¿qué más vale? ¿Qué vale más? ¿El arte o la vida? Es que el problema es que no estamos eligiendo entre el arte y la vida. En todo caso, tú estás imponiendo que yo elija entre el arte y la vida. Pero a mí se me hace que es un dilema que no existe. La vida vale mucho, el arte vale mucho, la vida sin arte probablemente vale poco, pero no hay que escoger. Es decir, podemos tener el arte y al mismo tiempo preocuparnos por los problemas gravísimos del cambio climático, de los energéticos, de la contaminación, que están en la mente de todos, que están al frente en las escuelas, están al frente en los medios de comunicación, están al frente en el debate político. Entonces, no es un dilema real, es un dilema que tienen en la cabeza y que no existe. No hay una confrontación entre el arte y la vida, y entonces lo único que hay es una acción que llama mucho la atención, donde se pueden sentir importantes y salvadores. Decía yo, y sigo con lo que decía, es el simplismo de gente a la que no se le enseñó a pensar, y esto es sobre todo fundamental. Y en cierto modo no es su culpa, por supuesto que no es culpa de ellos, porque no se les ha enseñado a abordar las cuestiones en su enorme complejidad. Entonces, el pensamiento es más o menos este, y yo lo entiendo. Hombre, tuve 13 años. El problema es el petróleo. Dejemos de extraer y usar petróleo. Esto es limpio, es claro, es sencillo, es moral, es razonable, es directo, clarísimo, es cristalino. Si dejamos de quemar petróleo, se acabaron los problemas. Y somos felices, por supuesto, todos. Detrás de esto hay una idea, además, que es muy común en el mundo conspiranoico en el que vivimos. Y es la idea de que quienes extraen, refinan, distribuyen, comercializan o usan productos de petróleo son en mayor o medida personas malvadas, personas irresponsables, crueles, despreciables, menos que humanos y probablemente incluso prescindibles. Es decir, si matas a algunos no pasa nada. Yo leía uno diciendo que lo que había que darle era a los dueños, a los responsables de las empresas petroleras, había que darles con botes de tomate en la cabeza, y entonces él les aplaudiría muchísimo. Yo lo vi en 40 y tantos años y dices, a ver,
en los adolescentes, lo entiendo, aunque me gustaría que ellos lo abordaran con una mayor complejidad. Para una persona de 40 años ya no lo entiendo. Hay esta conspiranoia. El petróleo se extrae por maldad, se usa por crueldad. Y no, las personas que hacen todo esto no comen bebés. Sí hay acciones despreciables por parte de las empresas petroleras, como hay acciones despreciables por parte de los presuntos ecologistas, defensores del medio ambiente, salvadores y mesías que hemos padecido a lo largo de toda la historia de la humanidad, no esta semana. Supongamos que cumplimos sus deseos. Mañana, que es lo que pretenden y lo que plantean en su sitio web, el Reino Unido deja de permitir de dar licencias para la explotación, exploración, extracción, distribución y comercialización del petróleo. ¿Se resuelve algún problema? Bueno, sí. Evidentemente, después de un breve tiempo, al haber una escasez de petróleo, evidentemente el aire estará más limpio, tendremos menos efecto de invernadero, habrá menos contaminación, pero tampoco habrá petroquímica. Y como no hay los mecanismos para generar energía de otra manera, pues va a haber gente que resulte perjudicada. Es decir, no se dan cuenta de lo que es el petróleo. Me da la impresión de que lo piensan en términos de mi auto. Si yo dejo de usar mi auto, ya contamino menos. No piensan, por ejemplo, en la distribución de bienes y alimentos, en la producción de alimentos. Se utilizan petroquímicos para la agricultura en varias etapas, que si retiras esos petroquímicos vas a tener menos cosechas, vas a tener menos cultivos, el precio de los alimentos suben, los camiones y los barcos que mueven los alimentos pues también van a resultar mucho más costosos al haber una escasez de petróleo. ¿Y quién va a ser dañado? ¿Los millonarios que pagan Stop Oil? No. Como siempre, los más perjudicados van a ser los más pobres. Estamos luchando en este planeta por tener mejores formas de energía que sean verdes, que sean renovables, que sean sostenibles, que no contaminen, que no destruyan el medio ambiente y que no contribuyan al cambio climático. Nadie que critique a estas acciones está favoreciendo el cambio climático. Algún loco habrá, pero en general, la gente que yo he visto que le ha molestado esta sucesión de ataques de relumbrón hacia obras de arte, sobre todo en el Reino Unido, nadie está diciendo que lo que hay que hacer es continuar con el cambio climático quemando fósiles irresponsablemente. No. Simple y sencillamente tenemos claro, como deberían tenerlo ellos, si fueran informados, si se les enseñara a pensar, si se les enseñara que el mundo es complejo, que hay un tiempo necesario para hacer la sustitución y que en este momento además no existen todavía los elementos, las energías, esas que tanto queremos para sustituir en 6 meses, en un año, todo el combustible fósil que se utiliza. Y no solo el combustible, los materiales derivados de la petroquímica. No podemos hacerlo. Si lo hacemos, mataremos a millones de personas. Tiene que ser gradual. Lo primero es dejar de quemar combustibles, por supuesto, hay que quemarlos en automóviles, de quemarlos en fábricas, pero no tenemos todavía la tecnología necesaria para que sea viable y económicamente rentable. Este es el asunto que a muchos, incluso en la izquierda mía, se les olvida. Que si tú tienes la posibilidad de tener un camión eléctrico, pero la carga del camión eléctrico va a ser mucho más cara que la gasolina, el transportista va a aumentar el precio de su transporte y el que paga el precio del transporte va a aumentar el precio de sus productos para pagar el transporte y seguir teniendo sus beneficios. Y entonces, ¿quién va a salir perjudicado? Los más pobres, los más desprotegidos, siempre. Cuando tienes un cierto nivel económico y tienes un aislamiento de la realidad de quienes más necesitan, es muy fácil que veas el mundo en términos de lo que es la misión del rico, verlo como Elon Musk.
que no se da cuenta de que hay un mundo allá afuera donde la mayoría de la gente vive al día y donde un 10% de aumento en sus gastos, del gasto corriente de la familia durante un mes, representa pasar días sin comer. Este idealismo no resuelve las cosas, esto se resuelve con ciencia, tecnología, presión política seria y de verdad. La presión política seria y de verdad se hace convenciendo, presionando pero convenciendo. Estos actos de vandalismo asusan a la ultraderecha, primero que nada. ¿Ves? Así son los ecologistas, todo el ecologismo son así salvajes que destruyen el arte, aunque no se haya destruido arte. Le dan las armas que necesitan para la batalla del relato de la narración. Todos los que luchamos en contra del cambio climático somos unas bestias que destruyen la obra de Van Gogh. Cualquiera que me conozca sabe que es mi pintor desde antes de que fuera el pintor de los ricos. Desprestigian la lucha que se da contra el cambio climático en los terrenos donde importa, en los institutos científicos, en las luchas por los presupuestos, en los congresos, en la lucha porque en la Unión Europea y en la Organización de las Naciones Unidas y en organismos nacionales y supranacionales se expidan legislaciones que impulsen la creación, utilización y forma de hacer barata, mediante la tecnología, las energías que van a sustituir o que deben estar, que ya están sustituyendo, pero que todavía no pueden sustituir del todo a los combustibles fósiles. Y deberían estar promoviendo la energía nuclear, por supuesto, porque es el único puente de aquí a nuestras energías soñadas. Es el puente más eficiente, es el puente más limpio, es el puente más sensato, es un puente que tecnológicamente no hay que resolver nada. Simplemente hay que romper con la inercia de los ecologistas que además de oponerse a esto, se oponen habitualmente a las nucleares. Quieren acabar con las energías fósiles, yo también. Vayan al Parlamento del Reino Unido, ya que están en Londres, está muy cerca la Galería Nacional de las Torres del Parlamento, del edificio del Parlamento. Vayan y pidan que se abran más nucleares en lugar de bloquear calles, que al bloquear calles además se aumenta el consumo de gasolina. Exijan más presupuesto para la investigación, díganles a los parlamentarios Tories, a los conservadores británicos, que son bastantes ceporros, que tienen que aprobar más presupuesto para la investigación científica y tecnológica en energías limpias. Hagan actividad de concientización, pero no para la población que ya estamos concientizados, porque nos tratan como bobos. Esto me llama mucho la atención. Cuando tú dices que vas a concientizar a la gente, estás partiendo de la base, sin ninguna prueba, de que la gente no está consciente de lo que está pasando y tú les vas a hacer el favor de ponerlos en el camino correcto porque no piensan bien. No. La gran mayoría de la gente, por favor, los invito a ver los planes escolares donde el cambio climático es uno de los elementos claves en ciencias naturales. Dejen de inventar el agua tibia. Hay que concientizar a los parlamentarios más bestias, hay que concientizar a inversionistas, hay que concientizar a gerentes y directores de empresas de lo más diversas para que hagan el proceso de transición, pero es una transición, no es prohibamos esto hoy. Ya sé que prohibir le gusta mucho a la izquierditititita, le gusta tanto como a la derechotototota, pero no es la solución. Todo lo que es una acción política de la que realmente cambia las cosas sale fuera de su ámbito donde viven con odio, con furia, con una camiseta, con las ideas que les han promovido las personas que financian esto, que ya sabemos que son personas de mucho dinero y mucha culpabilidad y mucha lejanía con respecto a los más desprotegidos. Siempre está la chica Getty entre los que pagan esto, la nieta de Jean Paul Getty, el gran petrolero, que me imagino que vive con una culpabilidad enorme por lo que hizo su abuelo. Pero la acción política es de otro tipo, la que efectivamente resuelve las cosas y que va unida a acción real en ciencia, en tecnología, en concientización a quienes importan, a quienes pueden expedir leyes o tienen que cumplir leyes respecto de la transición energética. Los bien curtidos fundadores de Extinction Rebellion, que son los mismos, o por lo menos los están financiando los mismos, y Greta Thunberg los han convencido a ellos
de que nosotros no estamos conscientes y que la concientización va a resolver el problema. No. La concientización no resuelve problemas. La concientización es importante cuando realmente la gente no tiene idea de lo que está pasando, cuando tienes que levantar la voz por una situación que está, como se dice en el lenguaje woke de hoy, invisibilizada. Correcto, tienes que señalar que esto tiene que salir a la luz porque hay gente que está sufriendo y no nos damos cuenta. Pero cuando ya todo el mundo está consciente, esto es autosatisfactorio y poco más. Ojalá el mundo se cambiara así, pero el mundo se cambia de otra manera. Yo siempre he dicho que las manifestaciones, no estoy en contra de las manifestaciones, he participado en docenas de manifestaciones a lo largo de mi vida, pero el problema es que esta gente cree que las manifestaciones son la lucha política. No, las manifestaciones son una expresión de la lucha política, pero detrás tienes que tener una lucha política, tienes que tener acción política seria, tienes que tener diálogo, tienes que tener planteamientos, tienes que tener propuestas, tienes que tener fuerza política y fuerza entre la gente que en este momento en gran cantidad está dando la espalda a estos chicos por el tipo de actividad que están haciendo. Si tú no tienes un programa sindical, hacer una manifestación del sindicato no sirve para nada. Si tú no tienes una serie de exigencias, y una serie de exigencias que además le puedes explicar al patrón cómo se van a cumplir. El ejemplo de los sindicatos es clásico. El sindicato primero tiene acción política y después tiene acciones reivindicativas, sean manifestaciones, sean paros, sean huelgas. Me da la impresión de que no tienen idea de cómo son los procesos industriales, de cómo son los procesos de distribución y logística de los bienes, de cómo funciona Internet, de cómo funciona la electricidad. Es una visión un tanto ignorante del que enciende la luz y dice, ¡ah, qué maravilla! Y no tiene una idea que detrás está desde las ecuaciones de Maxwell hasta el trabajo de millones de personas que todos los días hacen posible que tú tengas energía eléctrica. No están conscientes, no se les ha enseñado ni a pensar ni a informarse de cómo funciona el mundo a su alrededor. Y a mí me preocupa mucho la gente que nos trata de salvar. Y puedo hablar de políticos de alto nivel, de gente que ha sido vicepresidente segundo del gobierno y demás, que tratan de transformar un mundo que no se han preocupado en comprender. Que no saben cómo se hace un sujetador de papel, un clip. No saben que hay una máquina que dobla el alambre y alambre que viene de una acería o de una fábrica que convierte el acero, trefila el acero y lo convierte en un alambre delgado que luego una máquina gira. Todo eso que es complicadísimo y que tiene ingenieros detrás, que tiene obreros detrás, que tiene transportes detrás, que tiene una infraestructura verdaderamente complicada, les resulta totalmente transparente, les resulta totalmente opaco. La energía gratis no está en una caja fuerte de una petrolera porque se la robó a Tesla. Es el tipo de ideas que se manejan aquí. Y si hacemos conciencia, ellos van a entregarnos la energía gratis y todo se va a resolver en 2 días. No es así, no funciona así. Y no todas las personas que están en el mundo del petróleo, y no todas las empresas, incluso estatales, nacionales, que explotan y distribuyen y refinan el petróleo, son villanos estilo Marvel. Esta visión del mundo en plan película de acción está muy bien en la película de acción, pero tienes que saber diferenciar la realidad de la fantasía. Nadie va a decir, otros 2 chavales con todas las mejores intenciones del mundo, no lo dudo, con un corazón que se les sale del pecho, se han pegado otra vez junto a un cuadro al que le han echado ahora X sustancia. Bueno, ya vamos a entregar la energía gratis. No, ojalá, pero no. Ni van a con eso dar más dinero para la investigación, ni van a facilitar el desarrollo tecnológico de los descubrimientos científicos. Estamos muy lejos de lograr el sueño. Y al mismo tiempo es enormemente urgente que lo logremos. Sabemos que los avances del cambio climático y el aumento de la temperatura de nuestra atmósfera es alarmante y puede matar a mucha gente, pero esto no se resuelve matando a otros o matando a esos antes.
No se resuelve con acciones que pueden ser tan irresponsables como seguir quemando combustibles fósiles de una manera totalmente a ciegas, como lo hemos hecho porque no sabíamos, como se hicieron tantas cosas porque no sabíamos. Había un tipo al que le dieron, si mal no recuerdo, hay gente a la que le han dado premios por descubrir cosas como cómo evitar las explosiones de la gasolina dentro de los motores, agregando tetraetilo de plomo, y luego resultó que estaban contaminando todo el planeta y el plomo era un veneno. Pero cuando inventó esto no sabía que era un veneno. Cuando inventamos el motor de explosión no sabíamos lo que hacíamos. Ahora sabemos lo que hacemos y estamos tratándolo de resolver. Pero no necesitamos este tipo de acciones, de verdad. Sé que se sienten salvadores, sé que sienten que están llamados a una misión elevadísima y que además sus líderes se los cuentan. Yo he conocido muchos líderes a lo largo de la vida, y esos líderes que te mandan a hacer esto porque ellos no van. Me acuerdo siempre de una señora que una vez, pues yo estaba de compañero de viaje de un grupo político de la izquierditita, y un día me invitaron a tocar la guitarra para un festival que estaban haciendo, y yo sí cantaba y canté canciones de protesta y todo muy guay. Y cuando me bajo del escenario después de mi pequeña actuación, me dijo la líder: oye, ¿podrías leer todo este manifiesto? Yo no me puedo subir porque la policía ya me tiene identificada. Y yo, o sea, que no pertenezco a otro grupo, ¿vas a hacer que me identifique la policía a mí, que no tengo compromiso ideológico con el grupo que tú encabezas y por el cual la policía te tiene identificada? Tenía yo 20 años, pero no era tan tonto, afortunadamente. Tenemos que llegar a la frase de Greta Thunberg, porque Greta Thunberg ha reaparecido ahora que va a sacar libro nuevo, de pronto salen los medios de comunicación. Una coincidencia, no crean ustedes que es una cosa pensada con motivos de carácter comercial, ni mucho menos. Pero el 14 de febrero saca su nuevo libro y esta semana ya reapareció en los medios de comunicación y estará en los medios de comunicación de aquí a febrero. Alguna vez le preguntaron a ella si quería ser, que por qué no estudiaba para ser científica del clima. Y ella dijo que no era necesario porque ya todo estaba resuelto, las soluciones ya estaban allí y solamente los malvados políticos no querían aplicarlas. Y no es cierto, no es cierto. Cualquiera de nosotros que quiera ayudar tiene que presionar a sus políticos. Yo a mi gente la presiono con lo de los nucleares porque tengo a mi alrededor gente antinuclear que está planteándose tonterías como cerrar las nucleares para el 2035, que lo que necesitaríamos hacer es de aquí a 2035 abrir 4 más en España. Esa labor de concientización urge más. Esa labor de pedir más dinero para la ciencia, para la tecnología, urge más que tanto que la iniciativa privada como que el Estado aporten más dinero a esto porque urge y porque siempre tenemos para emergencias. Eso va a ser mucho más útil que andarle arrojando cosas a un cuadro que no lo va a lastimar porque tiene un vidrio, porque tiene un marco, hasta el día que lleguen con un mazo y lo rompan. Porque alguno se sentirá probablemente tan motivado como para hacerlo, o pegarse en algún sitio. Y cuando un grupo de científicos se pegó en un edificio, yo me horroricé. Esos científicos saben perfectamente que no sirve de nada. Si son científicos, y son científicos del clima, y si son científicos que trabajan con las energías, saben perfectamente que eso no sirve para nada, salvo para salir en el periódico y luego decir, es que un día dentro de 40 años, una vez me detuvo la policía porque me manifesté en contra de esto. Y esperemos que se lo puedan contar a sus nietos en un mundo con energías limpias, que se van a conseguir de otro modo, y no alrededor de una fogata donde se reúnan los pocos que queden después de que el desastre haya ocurrido, sin que lo hayamos podido detener, porque finalmente ganaron aquellos que dicen, ¿ves? Estos son los que luchan contra el cambio climático es una mentira. Y a eso se están favoreciendo. O eso al menos creo yo, probablemente me equivoco. Muchísimas gracias por haberme oído, muchísimas gracias por haber estado por aquí. En este momento tengo 109 personas oyéndome que han comentado un montón de cosas a las que no voy ni siquiera a intentar responder, porque no ganamos nada tampoco despreciando a estos chavales. Cuando yo tenía 17 años me manifesté en contra de una prueba atómica. Éramos 7, nos metieron a todos en un furgón policial que ocupimos todos en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, en la Embajada estadounidense. Y algo que siempre se me quedó muy grabado es que estábamos todos adentro del furgón de la policía, no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a pegar, que era muy probable, si juega la policía. Y
eh, de pronto se abrió la puerta y un policía dijo, ¿quién es el líder aquí? Y nos miramos, éramos un grupo de amigos. Éramos un grupo de amigos donde estaba gente que hoy es relevante, así que ni sus nombres digo. Y nos miramos todos como, uy, el líder, ¿tú conoces el líder? No, yo tampoco, ¿no? Nos pusimos de acuerdo un día en la escuela para hacer esto porque sabíamos que iba a haber una prueba nuclear. Sabemos qué día es esto, fue la prueba nuclear de Amchitka en las Aleutianas. Pues es que la gente de la Embajada de los Estados Unidos quiere hablar con el líder, pues no tenemos. Si te sirve que vaya uno de nosotros, lo elegimos aquí por lanzando una moneda. Y fuimos tres de nosotros, perdón, fuimos 2 chicos y una chica. Y fuimos a hablar con los si éramos comunistas, no mucho, ¿no? Un poco rojos sí, pero no comunistas, no tampoco. Pero ¿quién era nuestro líder? ¿En qué partido militábamos? No, de ninguno, ¿no? Estamos preocupados porque hay una guerra nuclear. No nos cabía el corazón en el pecho y no estábamos tampoco haciéndonos nosotros notar demasiado. Queríamos hacer notar un problema que era real. Hubo protestas en todo el mundo. Entiendo perfectamente a los chicos que hacen esto, entonces. No creo que denigrarlos, burlarse de ellos, atacarlos, sea tampoco una forma de educarlos. Son producto de un sistema educativo que tiene problemas y donde no educamos a la gente para 2 cosas que son por donde empecé y son por donde voy a terminar. Abordar la complejidad y rehuir el simplismo. Los fenómenos complejos tienen causas complejas, no tienen causas simples. Los problemas complejos no tienen soluciones sencillas, no tienen soluciones de una sola acción y lo resuelve todo. Y tienen que pensar e informarse. Informarse sobre esa complejidad, entender esa complejidad y pensar dentro de ella cómo se actúa para cambiar la realidad. ¿Se puede cambiar la realidad? Sí se puede. Basta que el ser humano mire hacia atrás, hacia su historia, y vea cómo hemos cambiado la realidad radicalmente una y otra vez los seres humanos. Así que yo estoy convencido que se puede cambiar el mundo y que lo pueden hacer los jóvenes, pero no así. Muchas gracias y como digo, cuando despido el otro streaming, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.